voy a escribir cosas que sé que después nos van a servir para poder desarrollar un poco la idea alrededor del movimiento circular. Entonces, como para ir retomando, cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de movimiento, cualquiera, sea circular, sea movimiento parabólico, línea recta, siempre tenemos que tener en mente que tenemos que tener una función vectorial que nos represente la posición en cualquier instante de tiempo. Entonces esto nosotros lo vamos a llamar la función P de posición. Ya hay otros lugares, esto es dependiente del tiempo, otros lugares, no sé, en el libro algunos les ponen R, ya R dependiente de T, también un vector. Esto nosotros lo podemos colocar tantas dimensiones tenga el problema. Si tiene dos dimensiones, va a ser un vector de dos dimensiones. Entonces va a tener una función para el eje X y una función para el eje Y, ¿cierto? Y esto lo podemos denotar de distintas formas. Así podemos poner X de T en la dirección Y tongo, Y de T en la dirección J tongo. Como son como notaciones comunes que vamos a estar viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando ya vamos trabajando esto en cualquier tipo de movimiento, nosotros podemos derivar estas funciones y encontrar las siguientes, la aceleración, la velocidad, etcétera, ¿cierto? Entonces eso yo les voy a empezar a denotar el mismo vector, la misma función con un puntito, que eso significa que es de una vez, o sea, se ha derivado una sola vez. O sea, acá yo le voy a agregar derivación con respecto al tiempo de P de T. Y esto lo podemos hacer dos veces para obtener la aceleración, la segunda derivada de la función P. Y en general eso se hace para cualquier tipo de movimiento. Entonces, movimiento parabólico, lo que nosotros queremos buscar es tratar de entender cómo es el movimiento de cuando lanzamos algo. Entonces, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Tenemos la trayectoria que va a seguir nuestro dispositivo o nuestro objeto que lo estamos lanzando. Y acá nosotros vamos a entender que cuando lanzamos el objeto, nosotros le estamos agregando una velocidad inicial. Y esta velocidad inicial va a ir variando a medida que va pasando el tiempo. Y esta velocidad inicial nosotros la tenemos que descomponer porque está compuesta por dos vectores, uno para el eje X y uno para el eje Y, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esta idea que nosotros podemos descomponer la velocidad, tenemos tipos de movimiento distintos para cada uno de los ejes. Entonces, podemos establecer que en el eje X tiene la componente Vx, que depende del tiempo, multiplicado por el tiempo. Y en el eje Y tiene la componente Vi por T menos un medio de G por T al cuadrado. Si te fijas, en el eje Y tiene un movimiento con aceleración y en el eje X no tiene un movimiento con aceleración. Y eso lo podemos justificar simplemente porque la única aceleración presente en un movimiento parabólico es la aceleración de gravedad. Y esa aceleración solo va en el eje vertical o en el eje perpendicular a la superficie. Entonces nosotros estamos suponiendo un sistema ideal de ese estilo, que es nuestra superficie, que la aceleración de gravedad apunta en el sentido contrario al eje Y. Entonces, en el ejercicio del basquetbolista, en general, cualquier ejercicio que tú puedas ver de movimiento parabólico, lo que tú planteas es un lanzamiento que tiene una posición inicial. En el caso del basquetbolista, que quiere llegar a un aro. Entonces, esa es la posición final que tú vas a considerar. Entonces, a ver si me sale bien. No, no me salió para nada bien el dibujo, pero se entiende que es un aro. ¿Ya? Entonces, la pelota quiere llegar en este punto. Y lo que nosotros queremos estimar de cierta forma es o cuál es la velocidad inicial necesaria o cuál es el ángulo necesario para que salga y llegue al aro. Y para todo eso lo que nosotros tenemos que tener es esa idea de que en algún instante t, evaluado en cada una de las funciones que planteamos, el resultado de eso tiene que ser las coordenadas a las que éste tiene que llegar. Entonces nosotros vamos a plantear que cerca del aro tiene coordenadas x, y, pero finales, xf y f. Y cuando sale, la posición inicial tiene unas coordenadas x, y o x0 e y0. Ya cualquier cosa que nos sirva para denotar que está, que es la posición inicial. Entonces, estas coordenadas son las que nos van a permitir trabajar esta ecuación o estas funciones. Entonces, nosotros sabemos
cuál es la velocidad inicial, sabemos que va a ser una velocidad variable en el tiempo, y sabemos que principalmente va a ser variable en el eje Y. En el eje X no va a ser variable porque en el eje X no hay una aceleración que modifique esta velocidad o esta componente. ¿Ya? Entonces en eso nos tenemos que centrar. Entonces, ¿cuál es la estrategia típica de estos ejercicios? Cuando esta es la estructura general. Tenemos un punto de salida, un punto de llegada, queremos saber cuáles son las condiciones para llegar a ese punto, y generalmente la única forma que tenemos para hacer eso es relacionar estas dos ecuaciones. Porque nosotros podemos decir lo siguiente: si yo tengo la función x de t y la evalúo en un tiempo final, que es un tiempo cuando llego a este punto, mi resultado tiene que ser la coordenada xf, necesariamente. Y ahí ese tiene que ser resultado de evaluar Vx en el TF, en el tiempo final, por T. Entonces acá yo puedo establecer una relación y en teoría yo conozco Vx. Vx va a ser constante en el tiempo, ¿ya? Y esta magnitud de acá siempre, siempre va a ser la coordenada o la velocidad inicial. Entonces va a ser velocidad inicial por T. Esta va a ser velocidad inicial en el eje Y por T. Entonces nunca me voy a tener que preocupar de en qué tiempo estoy evaluando para la función velocidad o cuál es la velocidad en el punto de llegada. Eso lo podemos descubrir después con las funciones de velocidad que serían las asociadas a derivar esta función de aquí. Entonces acá va a ser Vx inicial por T. Y eso es genérico, es un procedimiento que te sirve para todos los ejercicios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, trabajando esto así como funciones, ya tenemos esto de aquí, pero nuestra incógnita es esta de acá, es la velocidad x. Y tampoco conocemos cuál va a ser el tiempo en el que va a llegar. Entonces necesitamos otra ecuación para hacer un sistema de dos ecuaciones y poder despejar algún valor que nosotros necesitamos. En ese caso nos vamos a la función y de t. Y de tf o in evaluado en el tiempo final nos tiene que dar la coordenada final, que va a ser if. Si hacemos eso, lo voy a anotar abajito. If tiene que ser igual a la velocidad inicial en el eje Y por t, que va a ser el tf, voy a poner aquí tf, menos un medio de g por t al cuadrado. Y ese tiene que ser también el tf. Entonces, si te fijas, ahora tenemos esta ecuación con la coordenada final que conocemos, que va a ser la altura del aro, un tf que no conocemos y una componente de la velocidad inicial que no conocemos si es que nos están preguntando cuál es la coordenada inicial. Podemos incluso conocer la velocidad inicial, pero no conocer el ángulo de salida. Entonces, siempre como que alguna pregunta se puede hacer alrededor de la velocidad. Pero acá la estamos generalizando, que es este valor completo el que no conocemos. Después podemos trabajarlo y cuando tengamos una relación como más establecida en nuestro sistema. Entonces tenemos dos ecuaciones, cada una con dos incógnitas: velocidad inicial, tiempo final. Velocidad inicial, tiempo final. Entonces ahora podemos trabajarlo genéricamente como un sistema de ecuaciones lineales. Entonces tenemos xf, vxy, tf, if, vy, tf menos un medio de g por tf al cuadrado. Y ese sería nuestro sistema de ecuación. Entonces bastaría con que si nosotros queremos saber el tiempo final, o sea, la velocidad inicial, despejamos el tiempo final en alguna de las dos ecuaciones, sustituimos y vamos a llegar a alguna relación. Entonces ese es como el procedimiento. De aquí en adelante es netamente resolver ese sistema de ecuación. Y en teoría la estrategia es, lo que no nos interesa en este caso, si nos están preguntando por la velocidad, es el tiempo. Entonces usemos el tiempo como variable para poder meter esta ecuación de aquí, que es la más chiquitita, a la ecuación más grande. Ese sería como lo más simple, porque acá metemos el TF aquí, en cualquiera de estos dos, o sea, metemos lo que encontremos acá de TF en estos dos puntitos de acá, y estaría listo. Si quisiéramos hacer el proceso inverso, estaría más complicado, porque como acá está en una cuadrática, tendríamos que empezar a distinguir cuál es el tiempo efectivo en el que está ocurriendo lo que nosotros creemos, etc. Y eso va a pasar, por ejemplo, bueno, supongamos que queremos conocer XF y no tenemos ese dato. Automáticamente tendríamos que necesitar trabajar con esta para poder despejar ese como XF o posición final en el eje X.
Lo que tendríamos que hacer sería trabajar la cuadrática y despejar cuáles son los tiempos en donde llegamos a la posición final, que sería como una forma de verlo. El problema de eso es que, dado que nuestro sistema en general es una parábola, cuando el sistema parte del origen y llega a un punto donde la altura es cero, no hay problema, porque hay solamente un t o un valor del tiempo en el que va a llegar a este punto de acá. Porque si lo ves como una función, va a tener, no sé, altura cero aquí en el punto inicial y en el punto final. Pero ya sabes que en el punto inicial es cuando está en t0. Entonces ya sabes que cuál t te da el punto, la altura inicial. Entonces la altura final que sería igual cero, te lo tendría que dar otra t distinta. Entonces como que puedes desglosar más fácil. Pero en el caso del aro, es más complicado porque si resuelves esta cuadrática te van a dar dos t distintas y dos t positivas. Una t va a ser una tal que vas a llegar a esta altura. Si evalúas la t más chiquitita, por ejemplo, vas a llegar a esta parte de la altura o a esta parte de la parábola. Entonces tendrías el t, iría todo bien, pero cuando reemplaces en esta, para encontrar ese desplazamiento, llegarías a un punto como que no te sirve, como que sabrías que es muy poca distancia. Entonces tendrías que usar el más grande. Entonces como que entrar a trabajar con esta ya es más complicado. Más fácil, trabajas con esta de aquí, la reemplazas en la segunda ecuación. ¿Se entiende ahí? ¿Sí, como hay alguna duda que tengas con respecto a eso? Se entiende bien. Ya, perfecto. Ahora, vámonos al caso en el que cambiemos el sentido de la aceleración. Ahora la aceleración va hacia allá. Si cambia el sentido de la aceleración, fácilmente podrías decir, ya, cambia el sentido de la aceleración, entonces cambio el signo en mi ecuación principal. Cambio el signo aquí, porque acá yo le puse el menos porque va hacia abajo, entonces le cambio el signo, queda positivo y podríamos resolver el problema. Pero es mejor no solamente decir que hay que cambiar el signo acá porque apunta en el sentido contrario, sino que decir por qué. Generalmente el sentido de la aceleración es positivo o negativo, dependiendo si aporta o resta velocidad. ¿A qué me refiero con esto? La velocidad en el eje Y apunta hacia arriba, en el sentido positivo del eje vertical. Y la aceleración apunta en el sentido contrario. Entonces nosotros vamos a interpretar que la aceleración le está quitando velocidad al sistema. Entonces mi velocidad por cada segundo que pasa se va haciendo más chica. Al menos en la primera mitad del movimiento se va haciendo más chica. Entonces podemos interpretar efectivamente eso de que, claro, si se está haciendo más chica, la aceleración es negativa porque está haciendo disminuir la velocidad. Pero en el caso de que la aceleración vaya en el sentido positivo y mi velocidad también vaya en el sentido positivo, hay un aporte. La aceleración está haciendo crecer la velocidad. Entonces también eso quiere decir que en mi sistema o en mi ecuación, la aceleración va sumando a la velocidad. Y para que vaya sumando tiene que tener el signo positivo. Para que así esto en general al evaluar cualquier t sea positivo y ya haga crecer la velocidad en cualquier instante. Esa es como la interpretación que le queremos dar. Y ahora, ¿qué nos afecta en general en el problema? Si la aceleración apuntara hacia arriba, mi movimiento ya no sería este, sería así. Si por ejemplo supongo el mismo ángulo de salida, mi movimiento sería hacia allá, hacia el infinito por arriba. Ahora, si yo quisiera volver a chuntarle al aro, tengo que modificar necesariamente el ángulo. Entonces tengo que achicar este ángulo más pegadito al eje X para que mi pelotita salga hacia allá y por la aceleración empiece a aumentar su velocidad vertical. Entonces la aceleración haría que aumente la velocidad vertical y cada vez, o sea, generaría un movimiento así, hacia como una parábola con carita feliz. Entonces tendríamos que jugar con eso. Entonces, ¿cómo podemos meter el ángulo a nuestro sistema de ecuaciones? Solo hacemos con descomposición de vectores usando trigonometría. Entonces acá metemos el ángulo, tengo la velocidad inicial, que sería, esto vamos a suponer que es un triángulo, ¿ya? Entonces sería la velocidad inicial, el vector en general que nosotros conocemos como velocidad inicial, sería la hipotenusa o el módulo de nuestro vector, y ese lo podríamos descomponer. Usando trigonometría nosotros sabemos que seno del ángulo
es igual al cateto opuesto, cato, partido de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces despejamos la hipotenusa. No, miento, despejamos el cateto opuesto. El cateto opuesto sería entonces la componente que va en ese sentido. Entonces sería esto VI. Entonces despejamos el cateto y quedaría cato igual a la hipotenusa por seno del ángulo. Si hacemos lo mismo con el eje X, nosotros sabemos que coseno es igual a cata, cateto adyacente, partido de la hipotenusa. Entonces hacemos el mismo procedimiento de arriba, y eso entonces nos da que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por coseno. Entonces esto es como para entender qué usar. Entonces ahora, como ya sabemos eso, naturalmente, o en cualquier ejercicio donde tengas que descomponer ángulos, tienes que esto que te tiene que salir así como natural. El vector que está aquí es VI por seno del ángulo. Y el vector que está hacia pegadito al ángulo es VI por coseno del ángulo. Entonces, si te fijas ahora, estas dos cosas podemos meterle en nuestro sistema de ecuación. Por acá iría el vector con cateto adyacente, o sería el vector del eje X. Y en este de aquí sería el vector del eje vertical. Entonces sí podemos despejar el ángulo en nuestro sistema de ecuaciones. O si efectivamente conocemos el ángulo, podríamos despejar la velocidad inicial en nuestro sistema de ecuaciones.